Bueno, soy un financiero británico. Llevo más de 30 años trabajando en el mundo de las finanzas. Prácticamente toda la vida he estado trabajando con los mercados emergentes y sobre todo una gran parte de esa experiencia ha sido conectado con los países latinoamericanos. Brasil, Chile, Perú, o sea que llevo ya desde el 97 trabajando y intentando captar inversión para estos países de inversores Se ha extranjeros. mantenido al alza el precio del cobre. ¿Esto se debe principalmente a qué? Bueno, hay dos cosas, Alex. Primero hay que entender que hay el lado del suministro y luego la demanda, ¿no? Pues obviamente, una vez que empezó la pandemia en China, que ha sido el país que ha consumido más, que quizás en el mundo más del 50% del cobre está consumido en China, pues obviamente el temor de que iba a bajar la demanda, pues obviamente causa una caída en el precio del cobre. No obstante, una vez salí del pozo en China, pues empezamos ya con problemas en el mismo Chile, ¿no? Entonces el temor ya regresó a un tema de si la producción iba a caer a raíz de la pandemia y en la necesidad de retirar mineros de las minas de Codelco. Obviamente Codelco es un productor muy importante al nivel mundial y también hay que pensar que los problemas no se enfocan solamente en Latinoamérica, sino también en África. Y entonces habrá mucha producción en África afectada por la pandemia, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Por qué está recuperando el precio? Pues obviamente China y el Banco Central de China ha decidido dar un empuje muy fuerte a la recuperación de la economía china y esto, pues obviamente va a empezar no con las exportaciones, sino con el consumo doméstico y sobre todo la infraestructura, el urbanismo, todos los proyectos que van a necesitar mucho cobre de aquí en adelante. Ellos también tienen una producción interna. ¿Cómo va, cómo lo relacionas eso? Bueno, la producción interna, obviamente, China es de los pocos países que tienen una posibilidad enorme de almacenar. Y entonces esa producción, pues obviamente, se reserva normalmente para cuando el precio esté a niveles que no interesa importar. O sea, obviamente, almacenar en China es una cosa bastante común y hemos visto cómo ellos han podido no manipular el precio del cobre, sino han podido mantener eh, el precio, digamos, asequible para ellos, ¿no? Y es el tema de que la producción local en China tampoco es de la calidad que ellos necesitan para todo el tipo de obra que quieren hacer, ¿no? Yo he estado, no sé, los últimos 10 años trabajando exclusivamente con las empresas y los empresarios chinos, ¿no? Y sé que lo que es, por ejemplo, damos otro ejemplo, no del cobre, sino del vino. Una gran parte del vino chileno llega a China, ¿no? Y es no solamente por el precio, sino también porque es de la calidad que ellos ya, después de muchos años consumiendo vino, pues ya necesitan esa calidad. Y es un poco el mismo tema con el cobre. Vamos a ver, yo diría que el cobre chileno, pues ya no solamente por la consistencia del suministro, que también de la calidad y sobre todo como Codelco es una empresa estatal, pues obviamente eso tiene que ver con los chinos, donde la mayoría de las empresas son estatales. Entonces, es una forma de, por ejemplo, los chinos pueden entender el tipo de empresa que es Codelco. ¿Cómo crees que, por ejemplo, pueda afectar la cantidad de proyectos que hay en carpeta hoy en día
para el precio en el largo plazo, digamos. El precio del cobre, dice, ¿no? Bueno, yo Sí. diría que primero es que es muy temprano para ver qué impacto esto puede tener en el mercado africano, ¿no? Porque obviamente está llegando ahorita a los mercados emergentes. Chile es de los países que digamos que está más preparado, y esto pues se ha visto reflejado en la popularidad del nuevo presidente Sebastián Piñera, ¿no? Que ha gozado de repente después del año pasado, que tuvieron problemas grandes, tenía el gobierno problemas grandes con protestas y tal. Este año pues el ambiente, digamos, y sobre todo por la pandemia, pues ha cambiado, se ha calmado la situación. Entonces, en otros países pues no va a ser así. En Brasil sabemos que el ministro de Justicia ya ha decidido, o sea, seguirse, marcharse, y entonces en otros países de la zona también habrá problemas si el gobierno no sea capaz de poner, o sea, que algún control sobre la pandemia. En países como la mayoría de los países africanos, yo creo que es muy temprano para ver qué tipo de solución y qué problemas podría generar esta pandemia. El gran competidor para muchos productos de Chile en África es la República Democrática del Congo, y ahí pues yo diría que va a haber problemas, pero es que aún es temprano saber qué tipo de problemas, ¿no? Eso es muy interesante el punto que diste, porque qué dificultades, básicamente me hablaste algo de la confianza, la confianza pública, o sea, la confianza internacional que existe en el gobierno respecto a Chile Sí. versus la confianza que existe en los gobiernos africanos. Entonces, cuéntame ahí, ¿qué no tienen, digamos, los gobiernos africanos justamente para que uno pueda dar un pronóstico un poco más interesante, digamos, Más optimista, ¿no? Pues, Alex, yo diría que el tema es que, bueno, estos países pues han recibido grandes inversiones, eh, pero es que, claro, un país como República Democrática del Congo pues vive totalmente de lo que puede sacar de las grandes empresas mineras que llegan ahí, quieren hacer sus proyectos y tal, ¿no? Pero es el porcentaje de esa inversión que quede en manos de los obreros de los locales, y, y otra parte que desaparece, ¿no? Y entonces ese es el tema. En Chile, pues obviamente esto está reflejado en la bolsa, en el rating de los bonos chilenos. Es un país que digamos, está percibido como un país sin corrupción. Digamos, lo podemos así de claro, es un país donde la mayoría de los políticos son honestos, entonces eso también influye, ¿no? Porque claro, los chinos y han invertido mucho en los países africanos, pero ellos saben perfectamente que cuando para cualquier inversión que hagan, un porcentaje va a acabar en manos de personas desconocidas, ¿no? intermediarios? Claro. Intermediarios, digamos, sí. Pero qué percibes tú de acuerdo a lo que tú sabes y a lo que tú conoces de cómo se puede ir comportando este precio a lo largo del 2020 al 2021, por ejemplo? Bueno, Alex, yo espero que para el 2021 ya hemos salido un poco del pozo donde encontramos ahorita, ¿no? O sea que ya se ve caso de países como Alemania, donde poquito a poco van relajando un poco el tema, con la cuarentena, y entonces esto poquito a poco ir expandiéndose a otros países. Ojalá que dentro de 2 meses pues ya podemos salir a la calle como los alemanes hoy, ¿no? Que claro, el tema de China y otros países, no solamente China, ¿no? Pero sobre todo China, y sobre todo los proyectos que ya ha invertido China y está liderando, como el proyecto para Centro Asia, ¿no?
Entonces van a necesitar inversiones fuertes. Y cualquier proyecto que es de urbanismo o de construcción civil va a necesitar cantidades enormes de cobre. Y entonces yo diría que el futuro para empresas, no solamente Codelco, sino otras empresas en la zona y en las empresas peruanas, va a ser muy positivo porque, primero, siempre han podido suministrar las cantidades necesarias y yo diría que como se ha cortado tanto la inversión en el último semestre, esto habrá que recuperar un poco aún más fuerte con inversiones del doble. Y en el caso del Banco Central China, pues de China ya ha dicho que va a invertir serias cantidades para poder reanimar y reactivar la economía. Y es importante porque, claro, las exportaciones poquito a poco irán recuperando, pero por el momento ellos no pueden depender de las exportaciones y de las industrias manufacturing, ¿no? Tendrán que conformarse con invertir en proyectos de urbanismo y eso va a necesitar cantidades muy impresionantes de cobre. ¿Cómo crees que afecta el tema de que la decisión de Beijing de empezar a pagar en yuanes versus dólares? La guerra comercial entre Estados Unidos y China hay que verlo desde el punto de vista político, ¿no? Porque, claro, tenemos elecciones presidenciales a finales de año, ojalá que puedan celebrar sus elecciones, pero yo creo que China va a ser una pieza importante en esas elecciones. Tanto por parte del lado del actual presidente Trump, como su opositor, ¿no? Porque los demócratas no van a querer prescindir de cualquier oportunidad de quitar votos al presidente. Entonces, yo diría que eso es, por el momento, es problemático, porque van a decir cosas en cambio a lo que realmente les interesa hacer, ¿no? Yo diría que lo que hay que hacer o hay que entender es que China compra o invierte en tesoros, en treasuries US, o sea que en bonos del Estado americano, y entonces, claro, también los americanos van a necesitar emitir mucha deuda para salir de este pozo, ¿no? Entonces, ¿quién va a comprar esa deuda? No hay países como, bueno, antes quizás Japón puede comprar un poquillo, lo que pasa es que ya tiene mucha deuda interna. China es un país que todavía hay espacio para que ellos compren y a cambio, pues pueden continuar exportando y las empresas norteamericanas que tengan fábricas en China pueden ya mantener su presencia allá, ¿no? Es el caso de Musk y de Tesla, ¿no? Es un caso claro. Está amenazando con salir de California y cambiar para Texas, pero ya ha recibido esta semana un préstamo de un banco chino para crecer su negocio allá, ¿no? Es una tendencia entonces, una posibilidad. ¿Usted cree que sea posible de que China abra la billetera para comprar mineras chilenas, por ejemplo? ¿Conviene? ¿Es un buen negocio para ellos? Hombre, yo diría que Chile es un país predilecto para cualquier tipo de inversión. O sea, puede ser una inversión al nivel del sector minero, tanto como al nivel consumo, ¿no? Porque yo creo que tanto los chinos como los demás, lo que vamos a ver al fin y al cabo es que en el mundo hay muy pocos países estables, con un gobierno estable, con una ideología bien definida, y es el caso de Chile. Por ejemplo, su vecino, y no vamos a hablar del fútbol ni nada, pero Argentina va de aquí a muy poco, pues declarar la novena falla en cuanto a la deuda en su historia. Sí. O sea, ya estamos con 9 veces, o sea que no han podido pagar su deuda externa, ¿no?
Y entonces es un caso claro en el mismo continente de un país, el país Chile, que es un país que honra su deuda, ofrece bastante en cuanto a las condiciones de inversión, y Argentina, que es un país que cada X tiempo pues sí empieza con problemas de no poder pagar su deuda externa. Ahí veo yo entonces una señal clara en ese sentido, lo que me está diciendo, una consistencia, lo que me está diciendo. Entonces, ¿tú crees que es posible de que a través de la minería nosotros nos podamos recuperar como país en un plazo intermedio, digamos? Sí, sí. Y eso, desde luego, sé que no solamente ya hemos hablado antes o ya he hablado antes yo del vino, que es una exportación muy importante. Yo creo que más de la mitad del vino consumido ya en países como Japón es vino producido en Chile. Pero hay otros productos. Lo que pasa es que el sector minero es un sector clave para ese tipo de cooperación económica de que yo pruebo para países como China, Vietnam y estos países asiáticos, porque tiene que ser de inversión en proyectos de construcción civil, proyectos enormes, ¿no? Como en los años 30 en Estados Unidos, que cuando construyeron proyectos enormes, las autovías estaban construidas durante esa época, ¿no? Porque era una forma de crear empleo. El tema en China es que es una población de 1.400.000.000 millones de habitantes, ¿no? Entonces, el desempleo es un temor al régimen comunista de China más que cualquier cosa, más que Donald Trump, porque el desempleo va a quitar de ellos su justificación de ser gobierno. Claro, exactamente, es un argumento en contra para ellos, sí, sí, te entiendo plenamente. Hay otro tema que es relevante que se me ha ido quedado en el tintero, es el tema de la electromovilidad. Sí. ¿Cómo crees que se va a ver golpeado o favorecido, digamos, la electromovilidad de cara a este bajón que produce en la economía el tema del COVID y en relación obviamente a los commodities? Bueno, yo diría que también es que hay que ver hasta qué punto el coste de solucionar el problema de la pandemia, del COVID, va a ser gastar menos en lo que son los proyectos de que hemos ido evolucionando a lo largo de los últimos 5, 10, 20 años, ¿no? Conectado sobre todo desde los acuerdos de Río, en que empezamos ya a tomar en serio el tema del medio ambiente, ¿no? Yo diría que también en países como China, pues la caída en la demanda de coches, de todo tipo de coches, pues ha sido notado, pero esta semana ya acabo de ver hoy mismo datos que ya ha recuperado un poco el mercado, y obviamente lo que ha hecho que los chinos compren este tipo de coche eléctrico, pues también ha sido la posibilidad de conseguir pues ofertas y subvenciones que también han quitado en muchos casos. Yo diría que, por ejemplo, en otros países, pues esto va a continuar. Lo que pasa es que vamos a ver, yo para este año, para el 2020, digamos, yo creo que estamos por ver hasta qué punto el coste de solucionar esta pandemia va a ser reducir el enfoque sobre lo que es el medio ambiente. Perfecto. Y para finalizar, quería decir, bueno, tú vas a estar participando del COVID-MIN 2020. Entonces, Eso cuéntame es. un poco en qué va a radicar tu participación, justamente. Yo solo, porque como mi experiencia ha sido fundamentalmente con los países latinoamericanos y últimamente con China, pues yo voy a conectar las dos cosas. Explorar el futuro
del sector minero en países como Perú, Chile y otros países. Y como lo veo, dado que China obviamente va a asumir un cargo muy importante en la resucitación, digamos, de la economía global, ¿no? Y entonces yo creo que las piezas fundamentales para lo que es el futuro, no solamente de la economía, sino de la humanidad, es el hecho de que los chilenos es un pueblo de gente fiel y entonces los chinos respetan, y yo creo que ese es muy importante, respetan la estabilidad más que nada. Entonces, por eso ellos como inversores lógicos no van a invertir donde no hay, en países poco estables. Y entonces, claro, el año pasado hemos tenido discusiones, protestas y todo y tal, ¿no? Lo que se ve claramente es que como el gobierno se ha unido para solucionar el tema de la pandemia, eso ha comunicado un mensaje muy importante, que Chile sigue siendo, sobre todo en Latinoamérica, uno de los países más estables y con un futuro seguro. Perfecto. Por último, una última frasecilla. En ese sentido, ¿qué le puedes decir tú a un tomador de decisión, a la persona que puede participar, digamos, de estos eventos? ¿Por qué sería relevante de que fueran y que participaran en este congreso? Porque estas pandemias, como has dicho tú al principio, Alex, es una novedad. O sea que nadie tiene experiencia de vivir ese tipo de pandemia. Bueno, podemos comparar hace 100 años lo que se llama aquí la gripe española, que no fue española, porque también procedió de Asia, sino hay que mirar muchos siglos detrás, en la época de la pandemia, la plaga y tal. Entonces, cualquier persona interesada en saber el futuro, cuanto más conozca o sepa o aprenda, mejor. Entonces, yo diría que cualquier oportunidad, sobre todo como el enfoque de la conferencia va a ser solamente cómo esto se va a afectar el sector minero. Entonces, eso también yo creo que es un enfoque muy concreto, y sobre todo para el tema de muchas empresas y de muchas vidas chilenas, yo creo que vale la pena, merece la pena asistir a la conferencia por eso.